justo es cambiar, ¿no crees? Lo justo es que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. Esta será ordenada conforme a los términos y las condiciones de este código. La prisión preventiva no podrá exceder de 1 año, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha dictado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso. Muy buenos días, les damos la bienvenida a una emisión más de su programa Lo Justo es Cambiar. Mi nombre es María de los Ángeles Vega y el día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante que se trata de la prisión preventiva. Y para eso pues nos acompaña el día de hoy aquí en Cambio de Michoacán el juez en reserva del nuevo sistema de justicia penal, Gerardo Guzmán Durán. Bienvenido. Buenos días. Agradecemos que nos estén sintonizando a través de la radio en línea y que también nos sigan viendo a través de Cambio Multimedia para que sigan enterándose de estos temas tan importantes del nuevo sistema de justicia penal. Primeramente, juez, me gustaría platicar con usted y delimitar primero a qué nos referimos cuando hablamos de prisión preventiva. Bien, la prisión preventiva es una medida cautelar. Esto significa que es una resolución que emite un juez y tiene como finalidad salvaguardar, proteger. ¿Qué va a proteger? Los fines del proceso. ¿Cuáles son los fines del proceso? De acuerdo con la Constitución, en el artículo 20, los fines del proceso son proteger al inocente, que el culpable no quede impune, que se repare el daño y que se esclarezcan los hechos. ¿Qué son las medidas cautelares? Las medidas cautelares son resoluciones judiciales que buscan proteger o salvaguardar la ejecución de la sentencia penal. Es decir, proteger que se vaya a dar el hecho, que se vaya a dar la pena. Sí, que se dé la pena y que se cumpla la resolución. Cuando se condena a una persona por un delito, normalmente se le establece una pena, generalmente de prisión. Si el imputado no está para acudir al proceso penal, es imposible que se ejecute esa sentencia. Entonces se queda el delito sin ninguna, Así es, sin ninguna sanción. Sin ninguna sanción a una persona que cumpla esa sanción. Así es. Actualmente en el sistema inquisitivo mixto que se rige en Michoacán, en el estado de Michoacán, recordemos que a partir de la reforma constitucional de 2008 se establece el cambio a este sistema adversarial, acusatorio adversarial. Pero actualmente, ahorita en el que nos rige en el Estado, ¿existe la prisión preventiva? Sí, claro, desde luego. En el sistema que tenemos ahorita, la prisión preventiva es la regla. Es la regla, una persona es llamada a un proceso penal a través de una resolución judicial que es una orden de aprehensión, es decir, materialmente es capturado y llevado ante el juez. Es privado de su libertad y ya en algunas circunstancias, bajo ciertos supuestos, se le concederá la libertad provisional bajo una garantía económica o de otro tipo y recobra su libertad, o en algunos otros supuestos, esto no puede ser así, y llevará todo su proceso privado de su libertad. Es decir, ahorita si un imputado comete un delito, ya sea de cualquier naturaleza, es llevado se podría decir a barandillas es detenido. Sí, es privado de su libertad. Se refiere a delitos que tienen pena privativa de libertad. La mayoría de los delitos en el Código Penal de Michoacán en este momento tienen pena privativa de libertad. Solamente algunos supuestos de delitos electorales, si no mal recuerdo, tienen pena alternativa, pero de ahí en más todos tienen pena de prisión. Sí. Y a diferencia entonces en el sistema acusatorio adversarial, ¿cuáles van a ser los delitos en prisión preventiva? Bueno, hay una particularidad en nuestro sistema respecto de otros sistemas acusatorios en Latinoamérica y en otros países, que es, nosotros tenemos en la Constitución una diferencia, que es prisión preventiva oficiosa y prisión preventiva a solicitud y con justificación de parte. ¿Qué significa esto? En la Constitución, en el artículo 19, párrafo segundo, se establece un catálogo de delitos por los cuales procede la prisión preventiva oficiosamente. ¿Qué significa? Aunque no lo pida el Ministerio Público ni nadie lo requiera, ¿quién puede pedir la prisión preventiva? El Ministerio Público solamente. Prisión preventiva solamente el Ministerio Público. Y para los delitos que es en automático, a estos que nos hablamos en el catálogo de delitos establecidos en este artículo, es automáticamente la ejerce el juez. Así es, sí, aunque al Ministerio Público se le olvide o etcétera, el juez está obligado, por eso es oficiosa, el juez la debe decretar, excepto el Código Nacional de Procedimientos Penales establece solamente una excepción, que es personas mayores de 70 años de edad, personas que están afectadas de una enfermedad grave o terminal, personas, en el caso de mujeres, evidentemente en estado de gravidez, embarazadas o lactantes, es una excepción a esta
la prisión. A esta prisión preventiva. Aunque el delito que se les impute esté en el catálogo del artículo 19, habría esta excepción. Sí, para este tipo, de personas. Para este tipo de personas. Pero hay una excepción a la excepción. Okay. Si el juez considera que estas personas pueden evadirse de la acción de la justicia, pueden escapar, pueden alterar pruebas, etcétera, aun cuando sea una persona embarazada, una persona enferma, etcétera, le va a dictar la prisión preventiva. Es decir, un señor de 80 años que está acusado de un secuestro de una niña, ¿no? Por ejemplo, podemos suponer un caso hipotético, pero que se comprobó que posiblemente puede escapar al día siguiente. Así es. A ese le dedica. Sí, a pesar de que entraría en el supuesto de la cuestión de la edad, pero no por sus circunstancias personales de riesgo de fuga. Pero, por ejemplo, si no se le comprueba esta parte en donde dice va a escapar al otro día, le deja en libertad para que siga el proceso. No en libertad. Con otra medida cautelar, seguramente arraigo domiciliario, dice el Código Nacional. En estos casos, caso de enfermos, se les interna en una institución médica, caso de personas mayores de edad, en un instituto geriátrico, las embarazadas y lactantes, podría ser un arraigo domiciliario, ¿no? Tendrían que estar en una institución. ¿Y cuál sería entonces la diferencia que nosotros podríamos hacer entre cómo se aplica la prisión preventiva en el inquisitivo mixto y cómo se va a aplicar en el nuevo sistema? Bueno, hay una diferencia cualitativa y cuantitativa. ¿Qué significa esto? Cualitativa en el sentido de, a diferencia de lo que ocurre en el sistema que tenemos en este momento, la prisión preventiva se va a aplicar como regla, pero solamente a ciertos delitos. Entonces la diferencia es muy poca, la diferencia es casi ninguna. En cambio, cuantitativa sí es mucha, la diferencia es muy grande, porque en el catálogo que se establece en el artículo 19 son solamente unos cuantos delitos los que admiten prisión preventiva oficiosa. Es decir, aquí ya no se van si comete un delito menor una persona, no se va a ir directo a la cárcel, se podría decir. Es el término coloquial que nosotros podemos utilizar. Sí, para que las personas que nos escuchan, que no son abogados ni especialistas en este tema, en este momento, el artículo del Código de Procedimientos Penales que establece en cuáles delitos la persona no puede obtener su libertad y tiene que seguir su proceso privado de su libertad, es el artículo más grande de todo el código. O sea, son muchos delitos, son decenas de delitos. En cambio, en el nuevo sistema, los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa son unos cuantos. No ya son más se de 10. Reducen totalmente. Así es, no son más de 10, así es. Esto tiene que ver un poco, no sé, usted nos aclara la duda, con el hecho de la población que existe ahora en los reclusorios, o ¿cuál es la justificación para aplicar la prisión preventiva de esta manera en el sistema acusatorio? Sí, en parte es esta cuestión de la sobresaturación en las prisiones. Cerca del 60% de las personas que están en prisión en este momento están ahí sin una sentencia condenatoria. Son personas que están siendo procesadas. Pero además, por cuestiones de derechos humanos. La comunidad internacional presiona al Estado mexicano en el tema de derechos humanos porque al ser una regla es una violación evidente a los derechos fundamentales, no se evalúa caso por caso, sino que de manera automática y sin ninguna justificación, sin ningún examen, se decreta la prisión. Y aquí me viene también la idea de que también pudiera tener que ver con el hecho de la presunción de inocencia que tanto vigila el nuevo sistema de justicia penal, ¿no? Así es, sí, precisamente una de las razones por las que no es posible decretar como regla la prisión preventiva es la presunción de inocencia. En una de sus facetas es la presunción, es el tratamiento de la persona imputada de un delito como inocente hasta que se demuestre lo contrario. No solamente que el juez crea que es inocente, eso es irrelevante, sino que lo debe de tratar como inocente. Es decir, como ya lo hemos venido diciendo aquí anteriormente, si yo estoy cometiendo un delito, si alguien está siendo acusado de un delito, ¿por qué me vas a llevar a la cárcel si tú crees que yo soy inocente desde un principio, ¿no? Que todos los operadores, esa es una de las principales, se podría decir, ventajas del nuevo sistema de justicia penal. ¿Y quién es el operador? Ahorita que tomamos el tema de los operadores, que está facultado para ejercer esta prisión preventiva. El que decreta la prisión preventiva es un juez, solamente el juez, en este caso el juez de control. Ajá, porque recordemos también que hemos hablado de los diferentes tipos de jueces aquí anteriormente en Lo Justo es Cambiar. Hemos dicho que existe el juez de control de garantías, el tribunal de juicio oral y el juez de ejecución de sanciones. Aquí la figura que sería es el juez de control de garantías. Perfecto. Y también me gustaría preguntarle respecto a la prisión preventiva, que si nos pudiera poner un caso hipotético sobre en qué delito o en un caso hipotético en el que se podría aplicar esta prisión preventiva. Bueno, fuera de estos casos de prisión preventiva oficiosa, que no hay ningún análisis, ninguna ponderación, etcétera. Claro. Si el Ministerio Público en la audiencia inicial lleva datos fehacientes que permitan al juez
establecer que hay indicios fundados de que una persona puede sustraerse de la acción de la justicia, es decir, puede escapar, por ejemplo. Él le lleva al imputado, solicita el control de detención, se decreta legal la detención, se formula imputación y al solicitar que esta persona sea vinculada a proceso, él le dice al juez que él tiene antecedentes, por ejemplo, de que la persona al ser detenida llevaba en su poder un boleto de avión para el día siguiente o para ese mismo día por la tarde. Claro. Bueno, sería ingenuo que el juez pensara, no es un delito que está en el catálogo del artículo 19, entonces, bueno, pues lo voy a dejar en libertad. Pues esto no podría ser. Valorando las circunstancias, en este caso de la persona en particular, entonces decretaría, por ejemplo, prisión preventiva o incluso una medida que no sea tan gravosa y que tenga los mismos efectos. ¿Cuáles serán las ventajas para el imputado y también pues para la víctima el hecho de aplicar la prisión preventiva del nuevo sistema? Bueno, para el imputado la ventaja es que el Ministerio Público tiene que justificar, fuera de los casos de prisión preventiva oficiosa, el Ministerio Público tiene que justificar ciertas cuestiones. Una, la necesidad de la medida, la idoneidad de la medida y la proporcionalidad de la medida. Es decir, no nada más porque yo, Ministerio Público, tengo ganas de que el imputado esté en la cárcel, ¿no? Tiene que facultar, ¿eso va en la carpeta de investigación o cómo lo hace? Sí, el Ministerio Público, a diferencia de lo que ocurre ahorita, basta con que lo solicite, se le concede, en el sistema acusatorio, el Ministerio Público tiene que justificar, es decir, tiene que establecer datos de prueba que lleven a una inferencia lógica, racional, indiciaria, etcétera, de que hay, por ejemplo, necesidad de cautela. ¿Qué significa esto? La persona tenía un boleto de avión en su poder y ese boleto es para ese día por la tarde. Bueno, pues el riesgo de fuga evidentemente ahí está, pero no es suficiente. Además, en este caso se tiene que hacer una ponderación respecto de la idoneidad de la medida. ¿Qué significa esto? El juez tiene que valorar si esta medida va a conseguir el fin propuesto o si hay otra que puede conseguir el mismo fin sin lesionar, como la prisión preventiva, los derechos del imputado. Claro. Entonces tendría que justificar el Ministerio Público que no hay otra medida que pueda conseguir el mismo fin, sino solo la prisión preventiva. Y luego que esta medida es preferible, es mejor, es más ventajosa que las desventajas que genera, porque una persona privada de su libertad pues tiene problemas de laborales, familiares, etcétera. Entonces estos costos tienen que ponderarse con los beneficios en el sentido de proteger a la víctima, evitar que se destruyan pruebas y asegurar que la persona se presente al proceso penal. En relación con esto, yo creo que ahorita la prisión preventiva nada más traería entonces ventajas para el imputado, no para la víctima. Sí, en efecto, para la víctima solamente sería ventaja si puede demostrar que la persona es un riesgo para su integridad, por ejemplo, para ella o para destrucción de pruebas, y si lo puede demostrar, entonces la persona ahí sí entraría a prisión preventiva. Esa sería una ventaja para la víctima en este caso. Bueno, y en general, ¿cuáles serían las ventajas del nuevo sistema de aplicar el nuevo sistema de justicia penal en Michoacán? Bueno, las ventajas son muchas si se aplica bien. No es un problema de leyes, hay muchos estados en la República que ya operan el sistema, total o parcialmente. Sin embargo, la forma de aplicar el sistema es lo que diferencia unas de otras. El modelo que más se elogia como un modelo maximalista de los derechos de las personas es el modelo de Oaxaca, por ejemplo. Los jueces son muy buenos, están muy bien capacitados y hacen muy bien su trabajo. El gasto que esto implicó es muy pequeño si se compara con otros estados de la República, y en cambio tenemos ejemplos de gasto excesivo, infraestructura suntuaria como en el Estado de México, etcétera, pero que el modelo de protección de los derechos de las personas no es tan efectivo como en el caso de Oaxaca, por ejemplo. Sin duda, pues yo creo que ha habido muchas experiencias en los estados, buenas y malas prácticas, ¿no?, que se han ido adaptando y que Michoacán también busca adaptarlas para lograr implementar de la mejor manera el nuevo sistema de justicia penal, que ya pronto estará aplicado en el estado. ¿Algo más que desea agregar, juez? Pues básicamente es un compromiso para todos los operadores, para ministerios públicos que abandonen sus viejas prácticas, que cambien al nuevo sistema, que es más exigente para los operadores, para los jueces, para los ministerios públicos, pero también para los defensores. ¿Por qué podríamos decir que es más exigente este nuevo sistema? Es más exigente porque al ser un modelo de metodología oral, de audiencias públicas, se evita la opacidad
la sociedad puede controlar la actuación de sus operadores, claro, de sus instituciones, y entonces el público se puede dar cuenta cuando un juez resuelve mal, el público se puede dar cuenta cuando es el Ministerio Público el que no hizo su trabajo, y el público se puede dar cuenta cuando es el defensor el que no hizo su trabajo. Sí, sin duda, yo creo que uno de los principios fundamentales del nuevo sistema de justicia penal es eso, el principio de publicidad, en donde la sociedad se va a poder dar cuenta de cómo está haciendo la labor de los operadores del Ministerio Público, de los jueces, de los defensores públicos, de la policía investigadora o de la policía municipal en este caso. Pues agradecerle, no me queda más que agradecerle que nos haya acompañado aquí en Cambio de Michoacán. Al contrario, gracias a usted. Y pues a nuestro público les agradecemos que nos haya sintonizado una vez más en Lo Justo es Cambiar. Agradecemos también a Giovanni Villalón, que nos ayuda en controles, y también a todo el equipo de Cambio de Michoacán que hace posible la transmisión de Lo Justo es Cambiar. Los esperamos el próximo martes a partir de las 9 de la mañana, porque lo justo es cambiar. Lo justo es cambiar, ¿no crees?